Descubrimiento de Honduras 1502. Para entender todo proceso histórico y todo fragmento del mundo, siempre hay antecedentes. Nos remontamos a Europa del siglo XV, donde había un conocimiento bien fragmentado del mundo. Este mapa de 1440 nos muestra una pequeña parte de lo que aparenta ser Norteamérica, al cual los escandinavos nombraron Vindalia. En este mapa de Toscanelli de 1474 podemos observar la concepción que se tenía del mundo y previo al primer viaje de Cristóbal Colón. Esto era lo que las personas de ese tiempo creían que existía. Incluso se pensaba que existían monstruos marinos que desaparecían los barcos, pero eso no impidió que Colón navegara más allá de lo que sus ojos podían ver. Lo que nos concierne a la actual Honduras, los viajes que emprendió Cristóbal Colón a estas tierras, ilustrando desde el primer viaje en 1492 hasta el último, en el cual descubrió las costas, a lo que pasaría a llamarse Honduras en 1502. Solo recuérdese, no había cámaras en ese momento. ¿Cómo registraban esos momentos, no? Lo vemos en la parte izquierda, Andrea, esta ilustración de este famoso ilustrador de Brie, de 1594, es cierto, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo desde que Colón llegó aquí, pero él se alimentó de las crónicas que los futuros españoles mencionaban después de haber visitado estas tierras, ¿no? Entonces él, estando allá, bueno, así se lo imaginó de acuerdo a las crónicas llevadas por ellos, ¿no? Bartolomé de las Casas, etcétera, Antonio Fernández de Herrera, etcétera. El desembarco de Colón en la isla Guanajaní, que es el actual archipiélago de las Bahamas, ¿no? Fue donde pues, llegó Colón el 12 de octubre de 1492. Y de ahí, ¿verdad?, se dieron otra serie de viajes que sabemos. Al llegar, ellos intentan instaurar su cultura y su religión en este nuevo mundo. Se levantan templos y demás edificaciones. Vemos el asentamiento de la Isabela en 1494 en la isla de la Hispaniola, en la actual República Dominicana. Podemos observar la casa de Colón, la iglesia y las viviendas de los demás hombres de Cristóbal Colón y de los indígenas. La ruta del cuarto viaje de Colón, ¿no?, de 1502 a 1504. Este viaje en el que en la imagen izquierda habíamos proyectado la trayectoria del viaje. Descubre la isla de lo que pasaría a llamarse pues Martinica, y así se viene por la costa sur de la Española, llega al sur de Cuba y va en dirección sureste hacia lo que llamaríamos hoy costa norte de Honduras, en las islas de la bahía, entre Roatán y Guanaja. Y ahí suceden eventos bien importantes. Porque hay debate, ¿no?, si cuál isla llegó primero o no. Unos académicos dicen que fue a Guanaja, otros que fue a Roatán por el tamaño, ¿verdad?, etcétera. Eso igual todavía sigue en discusión, no está muy claro, pero también va a ser un evento muy importante también. Ellos avistan, se encuentran con una nave indígena que iba en dirección hacia el oeste. Entonces fue el encuentro, ¿no?, de estos europeos y con los que podríamos llamarlos estos centroamericanos, ¿no? Todavía existe mucho debate porque hay unos que dicen, bueno, que posiblemente fueron mayas, esta nave fue maya o posiblemente era Pech. Algunos sostienen una postura, tienen otra, porque en ese tiempo todavía Tulum, un sitio arqueológico maya en la península de Yucatán, estaban en apogeo y ellos comerciaban bastante, el mar era su ruta, ¿no? Y bueno, se da ese encuentro, ¿no?, entre ellos aquí, y lo describen en su diario, ¿no?, el hijo de Colón también. Y pues describen todo lo que ellos portaban, el tamaño de la embarcación, lo que ellos traían,
unos tipos de hacha con la obsidiana, ¿no? Que era bien propio de los grupos indígenas, ¿no? Y también cacao. Y se dieron cuenta que el cacao era muy importante para ellos porque al parecer cuando suben a todos a todas las personas que estaban en esta embarcación y suben las cosas que ellos traían, como que se les cae el cacao y ellos inmediatamente ponen la atención hacia el cacao, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de la importancia que tenía para ellos. Colón llega a lo que sería Punta Catsina o Puerto Castilla, lo que es hoy en día, donde se realiza la primera misa en tierra firme del continente americano, el 14 de agosto de 1502. También se ha discutido y debatido si él estuvo presente en dicha misa, porque al parecer iba enfermo, pero mandó a sus hombres y a su hermano a presenciarla. Pero, ¿quién fue la primera persona que encontró realmente a Cristóbal Colón en su embarcación? En los hombres que encontraron esa embarcación, había al parecer uno que era como jefe de ellos, llamado Yumbé. Entonces unos lo han catalogado como el primer hondureño, ¿no? Yumbé. Pero como dije yo, como historiador, planteamos damos a conocer las evidencias que están. Unos tienen una postura que quizás quizás eran mayas, otros que quizás era pech. Pero bueno, la información ahí está, Yumbé, y él, Colón, al navegar más hacia el oriente, lo llevó con él y le fue cuestionando y preguntando, bueno, ¿y aquí qué es? ¿Cómo se llama aquí? Y al parecer Yumbé le iba informando de cosas hasta que ya no pudo, cerca de lo que ahora es el Cabo de Gracias a Dios, ¿no? Al parecer, lo dejó ahí a su suerte, ¿no? Y fue ahí también, ¿no? donde históricamente también todos los hondureños hemos crecido con eso de aparentemente no se puede confirmar que dijo Colón, ¿no? Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, ¿no? Porque aparentemente la tempestad no lo dejaba avanzar y todos estaban muy preocupados, ¿no? Y al llegar al cabo, pues ahí al parecer el tiempo era más favorable para ellos y pudieron continuar hacia el sur, ¿no? Lo que es la costa atlántica de Nicaragua y la actual Costa Rica y Panamá. El nombre de Honduras fue evolucionando, su nombre se da en años posteriores. Mucho se ha discutido la frase, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, y cómo se derivó su nombre. Llegan los españoles y obviamente empiezan a fundar ciudades, ¿no? Es un fenómeno que pasó a toda América, ¿no? Entonces, por ejemplo, Trujillo, una de las primeras ciudades coloniales del país, fundada en 1525, obviamente ya con el fuerte de Santa Bárbara, ¿no? Ya construido, porque empezó a construirse desde 1550, ¿no? El fuerte, pero la ciudad ya se había fundado, ¿no? Entonces hay algunas personas que dicen que, bueno, que quizás es un poco exagerado algunos elementos de la pintura, pero que en otros sí nos ilustra más o menos, nos da una idea de cómo lucía en esos años. La colonia se fue desarrollando con sus respectivas consecuencias, como el desarrollo del mestizaje. Surgen los criollos y muchos otros elementos que van sucediendo en el tiempo hasta que finalmente se va debilitando la corona española y después de muchos años, luego de la ocupación de España por parte de los franceses, se produjeron en Nicaragua, El Salvador y Guatemala los primeros actos de insurrección a favor de la independencia centroamericana. Independencia de Honduras, 1821. La independencia de Centroamérica de España fue todo un proceso. Nosotros conocemos la fecha como el 15 de septiembre de 1821, pero en realidad hubo movimientos preindependentistas y anteriormente a eso hubo otros acontecimientos que desencadenaron para que se firmara lo que nosotros consideramos como el Acta de Independencia de 1821 firmada en Guatemala. Es justamente un 15 de septiembre en lo que se llamó el Palacio de los Capitanes Generales en Antigua Guatemala, el lugar donde se firmó el Acta de Independencia con una élite criolla.
para hablar de la independencia tenemos que hablar entonces de las causas internas y las causas externas de la independencia. En Centroamérica se empezaron a dar muchos movimientos o lo que se llamaron motines de indios o las rebeliones de los indígenas. Claro, los indígenas no quizás promulgaban la independencia como tal en el sentido político, pero sí querían estar ya fuera del yugo español. Entonces se empezaron a dar rebeliones en todo Centroamérica, de hecho en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, y todo eso va a desequilibrar a la monarquía, digamos, española, que en realidad ya en ese momento, cuando se dan los movimientos preindependentistas, estaba la Casa de los Borbones, que era una familia real francesa. Entonces, por un lado, están las rebeliones indígenas. Esa es como una causa interna de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Pero también se va a dar otro proceso que va a ser la pugna o la lucha entre los peninsulares, que eran los españoles venidos desde la península ibérica o desde España, y los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América. Para entender un poco esta terminología, José Cecilio del Valle era un criollo, es decir, era hijo de españoles, pero nacido en América. Entonces esa pugna empieza, de hecho, a discriminarse, porque los peninsulares no dejaban que llegaran a puestos importantes los criollos. Y mientras que los criollos querían ostentar cargos, por ejemplo, como un virrey, ¿verdad? O un alcalde mayor, por ejemplo, que a veces sí podían llegar a esos puestos un poco más bajos. Entonces, en principio, por eso decimos los historiadores que quienes se independizan en realidad son los criollos de los peninsulares en principio, ¿verdad? Pero también no hay que dejar de lado que los indígenas tuvieron su propia independencia, pero ya desde un punto de vista de separarse de esa esclavitud de los españoles. Eso como segunda causa interna. Otra causa también fue la llegada de la Ilustración a América, un proceso que venía desde Europa, específicamente de Francia, y que llega a Centroamérica a través de los libros. ¿Pero quiénes tenían acceso a ellos? Lo podían leer los criollos, los que tenían acceso a las universidades. La primera universidad que se crea entonces en el marco del periodo colonial en Centroamérica va a ser la Universidad de San Carlos de Borromeo, que de hecho ahí fueron a estudiar dos próceres nuestros, José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera. Entonces esas ideas de ilustración van a ayudar para promulgar la idea de libertad, la idea de la igualdad. Eso como causas internas, también desequilibrios políticos, desequilibrios económicos, crisis económica, falta de mano de obra. Ya empezaba a resquebrajarse lo que se llamaba el periodo colonial como tal de los españoles y en esta última fase de los Borbones. El primer movimiento independentista en lo que nosotros consideramos hoy como América fue Estados Unidos. Se independizan las 13 colonias americanas de Inglaterra en 1776. Luego vendría un acontecimiento importante para el mundo, la Revolución Francesa en 1789. Con esto cambiaron los derechos universales y se dio la separación de poderes. Va a venir como efecto dominó todo ese proceso de la independencia porque luego Napoleón Bonaparte va a invadir España en 1808. Entonces eso va a debilitar aún más el poder de los españoles. Ya estaba la Casa de los Borbones gobernando y llega Napoleón Bonaparte y se impone en España. Por otro lado, también se están dando las independencias de América del Sur, que comparado con nuestra independencia el 15 de septiembre de 1821, la independencia de América del Sur sí se le podría llamar como una independencia de lucha, una independencia de guerra, una independencia donde confluyeron muchos grupos y donde se formaron dos bandos. El bando realista o el bando criollista que le llamaban, para luchar, ¿verdad?, entre sí. Llegando al siglo XIX, en Centroamérica se dieron rebeliones. Los indígenas no estaban sumisos. Ellos siempre estuvieron luchando contra el poder colonial. Siempre estuvieron luchando contra los españoles. En Centroamérica hubo focos de rebeliones. En Guatemala se dieron a partir del siglo XIX, específicamente en la primera década. En Honduras en 1812, en Guatemala en 1813 y así en Nicaragua y El Salvador.
donde empezaron a surgir figuras importantes como Manuel José de Arce en El Salvador, quien se convirtió en el primer presidente de la Federación Centroamericana. Nosotros casi siempre en la historia oficial dejamos de lado algunos próceres en la actualidad que pues estuvieron participando en esta independencia, quizás no en la independencia del 15 de septiembre de 1821, pero sí en todo el proceso de la independencia. Por ejemplo, dejamos de lado a veces la figura de Dionisio de Herrera, solo hablamos de José Cecilio del Valle. Y aquí quiero hacer también énfasis en que nosotros no tenemos próceres, no tenemos héroes de la independencia. Es decir, ninguno de los personajes que nosotros tenemos hoy como próceres murieron en una batalla o en una lucha contra o a favor de la independencia, sino más bien crearon ideas o dieron pautas para cómo se debería desarrollar la independencia. Para el caso José Cecilio del Valle, que fue como la mente, digamos, que le dio cabeza a toda esa acta de independencia de 1821. En él se reflejan las ideas. Es más, mucha gente casi siempre se pregunta por qué José Cecilio del Valle no firma el acta de independencia. Es más, José Cecilio del Valle ni él mismo redacta el acta de independencia, sino que a él se le delega para que pueda redactarla. La delega, de hecho, uno de los personajes principales que se menciona en la historia esta republicana, que es Gavino Gainza. Entonces, él le da potestad a José Cecilio del Valle, que en ese momento era auditor de guerra. O sea, no tenía no era electo por, valga la redundancia, elección popular, sino que estaba como funcionario de la corona. Pero se le delega por sus habilidades, porque él era abogado, era estadista, era sociólogo, era de todo, José Cecilio del Valle. En ese momento, entonces, cuando le delegan esa idea de redactar el acta de independencia, él delega a alguien más. Se llamaba Domingo Diegues, que se lo delega. Entonces, él es el que, digamos, como que escribe lo que él le va dictando. Entonces, podríamos decir incluso que ni él mismo redacta el acta de independencia, pero en ciertas palabras, sí, él es el que manifiesta todo lo que se va a escribir ahí. Entonces, se refleja muy bien en el acta de independencia o en el contenido del acta de independencia las ideas de José Cecilio del Valle. Es decir, él decía, sí, estamos preparados para una independencia, pero una independencia donde participen todos los grupos. Es por eso que se dice que también que el acta de independencia de 1821 es como una convocatoria a un acta de independencia o una convocatoria a una independencia. ¿Por qué? Porque se deja dicho en algunas de las cláusulas, se dice que se van a reunir posteriormente para decidir el acta de independencia absoluta. Entonces, alguna de las consecuencias políticas de la independencia es que después de independizarse, ¿qué sigue? No hay una persona que es la que va a dirigir, sino pues quedan independientes, pero no se sabe la forma de gobierno. Aunque se dice en el acta de independencia que Gavino Gainza, que era el jefe político, iba a seguir en su mismo poder. Es decir, era como la figura que iba a sobrellevar a Centroamérica en ese momento. Pero eso es como el vacío, es decir, ¿ahora qué sigue? Entonces, por eso yo siempre lo he llamado, es una opinión muy personal de las lecturas que he podido hacer en la historia, es que pues en Centroamérica nosotros tuvimos 4 proyectos políticos centroamericanos. El acta de independencia de 1821, la anexión a México sería el segundo proyecto político, las Provincias Unidas en 1823 y por último la Federación Centroamericana. Entonces, pero fueron proyectos, digamos, bien efímeros, que duraron poco. ¿Por qué? Porque quizá no había una base sólida en la forma, digamos, política, no había una persona que dirigiera Centroamérica, sino hasta allá la Federación Centroamericana, cuando se elige el primer presidente de la Federación Centroamericana, que fue Manuel José Arce, que era un salvadoreño, y después a nuestro patriota, a nuestro héroe, a nuestro prócer, Francisco Morazán, como segundo presidente de la Federación Centroamericana. Honduras como tal tuvo un largo recorrido de independencia hasta poder llegar a lo que hoy nosotros conocemos como la República de Honduras. El país comenzó a tener la figura de presidente hasta el año 1838, porque anteriormente teníamos jefe de Estado.
Si hablamos de que la independencia de 1821 fue una verdadera independencia, sí fue una independencia, porque nosotros nos independizamos de España. Es decir, España nunca más volvió a poner las manos sobre el territorio centroamericano. Ya si hablamos de una independencia en la actualidad como tal, pues ahí sí hay otras discusiones, ¿verdad? O la parte de la soberanía nacional y todo eso. Pero sí, por eso, pues hace poco conmemoramos 200 años de independencia. Es más, nosotros el 2021 estuvimos con el Bicentenario de Independencia. En este año estaríamos celebrando el Bicentenario de la anexión a México. El próximo año estaríamos en el Bicentenario de las Provincias Unidas de Centroamérica celebrando el Bicentenario del Acta de Independencia Absoluta. Y el próximo año, que es el 1824, estaríamos en otro Bicentenario, iniciando el proceso de la Federación Centroamericana. ¿Quiénes participaron en la firma del Acta de la Independencia? ¿Quiénes estuvieron presentes? Se dividieron dos grupos. A un grupo le llamaban los cacos y a otro le llamaban los gasistas. Un grupo comandado, podríamos decir de esa manera, con José Cecilio del Valle, porque José Cecilio del Valle crea un periódico muy importante para promulgar las ideas de libertad, que va a ser el periódico El Amigo de la Patria. Y por otro lado, había otro personaje que se llamaba Pedro Molina, que va a crear otro periódico que se llamaba El Constitucional, a ellos le llamaban los cacos. Entonces, entre esos dos grupos se unieron, de hecho, en una sesión en el Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala, y ellos son los que promulgan el Acta de Independencia de 1821. Entonces, es una acta de independencia élite, primero, es un acta de independencia criollista. ¿Por qué? Porque solo participan los criollos, solo participan el poder político, el poder económico, el poder eclesiástico. Pero ¿dónde está la representación, por ejemplo, de las clases que en categorías actuales podríamos decir las clases subalternas, los de abajo, donde estaban estos grupos de los zambos, los mestizos, todo este grupo de las castas? ¿Dónde estaba? Por eso es que decía José Cecilio del Valle, muy bien, la independencia, sí, pero con participación de todas las provincias. Por eso es que luego se van a reunir en 1823 para firmar el Acta de Independencia Absoluta. La fecha más importante para Honduras será la llegada de los pliegos el 28 de septiembre de 1821, porque ahí es donde se dio de manera local la proclamación de independencia. Y posteriormente Honduras va a seguir en ese mismo núcleo de Centroamérica, porque va a seguir en otro proceso. Van a llegar a la anexión a México en 1822. Es otro proceso en el que Honduras entra. Luego, en 1823, también Honduras va en ese proceso y firman el Acta de Independencia Absoluta. Y todavía Honduras sigue estando unida con Centroamérica en 1824, cuando se firma la primera Constitución Federal, hasta 1838, cuando Honduras se separa de la Federación Centroamericana y se convierte como un estado, podríamos llamarlo así, como independiente, un estado con sus propias leyes, con su propio presidente, y ese es más o menos el recorrido de ese periodo, digamos, en el periodo de la independencia y posterior al periodo de la independencia. República Federal y Francisco Morazán, 1830-1838. La República Federal de Francisco Morazán surge bajo un contexto histórico con el momento en el cual toda Centroamérica se une y se convierte en una federación. Oficialmente, la República Federal de Francisco Morazán es el tiempo que estuvo como presidente, de 1830 a 1838. Aunque de 1830 a 1834 fue su primera etapa de gobierno, hubo elecciones en Centroamérica entre José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. En las segundas elecciones, quien gana realmente es Valle, pero él muere cuando viene la toma de posesión, por lo que queda Morazán como el ganador. Realmente la República Federal comenzó en 1824, pero son 8 años los que Morazán es el que lleva a cabo el gran proyecto de la República Federal de Centroamérica. Cuando se emite esta independencia el 15 de septiembre de 1821, se redacta el documento. Obviamente quien es parte de este documento es José Cecilio del Valle, pero
en este documento hay ciertas restricciones. Por eso se habla que la independencia fue pacífica porque hubieron pocos muertos. No fue una independencia como en América del Sur, como en América del Norte, como en el Caribe, sino que fue pacífica. Fue conservadora porque se mantuvo el poder del dominio español. Y también fue, vamos a decirlo así, un tanto negociada porque hubo una transacción, acuerdos políticos entre criollos y peninsulares. Entonces realmente fue una independencia, vamos a decirlo así, de los criollos, de los españoles nacidos en Centroamérica. Entonces, al llegar esos documentos de independencia, llegan a Comayagua. ¿Por qué en Comayagua? Porque Comayagua era pues la sede del gobernador general, la máxima autoridad española. Llegan un 28 de septiembre, pero también esa misma fecha llegan a Tegucigalpa, con la única salvedad que, bueno, en Tegucigalpa se reciben, vemos algunos documentos, porque no es de que es la independencia y disfrutemos, nada de eso, sino que había todo un proceso legal. Es decir, llegaban el documento de independencia, que era más que todo una especie de una copia. He recibido, en el caso de Comayagua y Tegucigalpa, se firmaba como decir, un acuso-recibo en el cual la población aceptaba este proyecto. Y después de eso había que hacer un juramento, es decir, las autoridades juraban la independencia. Entonces era todo un proceso legal, vamos a decirlo así, con la salvedad que Comayagua, si acepta la independencia, igual Tegucigalpa con ciertas restricciones. Y aquí es importante hacer notar que aparece en escena, por ejemplo, Francisco Morazán. ¿Por qué Francisco Morazán? Porque Francisco Morazán era el síndico, es decir, era como asistente de Narciso Mayol. ¿Quién era Narciso Mayol? Era el último alcalde colonial que había en Tegucigalpa. ¿Por qué es tan importante Francisco Morazán para la historia de Honduras? Como decía Álvaro Contreras, si uno suprime la historia de Morazán, suprime la historia de Centroamérica. Este proyecto de esta República Federal, él luchó, él vivió, él invirtió todo lo suyo en relación a este proyecto de federación. Realmente hay que unir o atar cabos, como decimos comúnmente, porque la Federación Centroamericana, de una u otra forma, es como un producto de la independencia. Porque si tenemos una independencia un 15 de septiembre de 1821, luego tenemos después sería una anexión de Centroamérica a México, 1822. Luego después, que incluso Tegucigalpa no estaba de acuerdo con la anexión, Morazán tampoco estaba de acuerdo con la anexión, bien lo dicen desde Tegucigalpa, Comayagua sí estaba de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México, pero después, un 1 de julio de 1823, hay una independencia absoluta que viene apoyada con la independencia del 15 de septiembre. Entonces hay una serie de hechos importantes que se dan en la Centroamérica de ese entonces y con esto comienza o se inicia el proyecto de una república federal. Claro, cuando hay elecciones, en estas elecciones está Valle y Manuel José Arce, al final gana Valle, pero le quitan el poder a Valle, entonces eso decepciona a Valle, pero Morazán crea condiciones, vamos a decirlo así, para que se lleve a cabo una república federal. ¿Por qué? Porque Dionisio Herrera estaba preso en Guatemala, entonces lo que hace Morazán es que promueve lo que se llama el Ejército Aliado Protector de la Ley, va a Guatemala, saca a la prisión a Dionisio Herrera y después, esto estamos hablando de que fue en 1829, y pone a un presidente provisional que era Francisco Barrundia y él convoca elecciones. Entonces en estas elecciones, lo comentábamos al principio, los candidatos son Valle y Morazán, pero quien gana es Morazán, de 1830 al 34. Y luego después hay nuevas elecciones y gana Valle, pero muere. Entonces esos 8 años, de 1830 al 38, es el tiempo en el cual Morazán lleva a cabo este proyecto, inicia una nueva historia, es como una especie de una revolución organizada de parte de Morazán, de querer unir a la Centroamérica y unirla en todos los aspectos. De hecho, Morazán se plantea hacer un canal interoceánico, solo que se lo plantea para lo que es en Nicaragua. También Morazán se plantea lo que se llama libertad de comercio. Aparte de eso, Morazán trae un proyecto importante que es la educación.
es decir, un tipo de educación que es con monitores. El que sabía leer y escribir le enseñaba al que no sabía. Entonces, Morazán le apuesta a la educación, le apuesta al comercio, le apuesta a las comunicaciones. De hecho, quería hacer navegable el río Polochí, el río Motagua, para que hubiese más comercio, como lo hubo en épocas pasadas. Y pues su gran proyecto lo va marcando o lo va llevando a cabo en la Centroamérica de ese momento. Francisco Morazán era un liberal, un autodidacta. Él se ilustraba en la biblioteca de Dionisio de Herrera, quien era el tío político de Morazán. Dionisio de Herrera tenía la biblioteca más grande de Honduras. De una u otra forma, él fue influenciado por las ideas de la Ilustración, es decir, el tema de la razón, la libertad y la Revolución Francesa. De todas estas ideas hicieron que Morazán las implementara en Centroamérica, que eso tuvo que haberlas adaptado porque quizá la población de ese entonces no estaba preparada para un cambio como él se lo planteaba. Tuvo que haber sido en forma progresiva, porque una de las medidas que Morazán tomó fue la separación iglesia-estado, y eso le trajo muchos problemas a Morazán, porque la iglesia era dueña de muchas propiedades, entonces él las puso a trabajar, y aparte de eso, la educación la hizo, una educación gratuita, obligatoria y laica, que no tuviera que ver nada a la iglesia. Por eso Morazán, muchos enemigos de Morazán decían que él era un hereje. Pero es interesante porque Morazán fue bautizado en la Iglesia Católica, se casó por la Iglesia Católica. Su hermano tenía un hermano que era cura, tenía una hermana que era monja, su mejor amigo era un sacerdote. Él estaba cercano a la iglesia, o sea, todo eso lo unía a la iglesia. Claro, la iglesia, en ese entonces, una iglesia conservadora y una liberal, la que apoyaba a Morazán era esta iglesia, vamos a decirlo así, liberal, ¿no? O con ideas liberales. Y pues Morazán tuvo de una u otra forma que librar batallas. Aún siendo presidente, tenía que dejar su presidencia en el vicepresidente para poder mantener la paz en Centroamérica, y eso le trajo muchos problemas. En el libro Pobre Morazán Pobre, de Filander Díaz Chávez, podemos leer que Morazán mandaba cartas a sus amigos, y en el camino los enemigos lo interceptaban y le cambiaban el contenido. Se dice que era un hombre muy confiado, lo describen como simpático, amigable y muy caballero. Tus ideas de ilustración, de esos cambios, de esa República Federal, pues lo hacen a él pues, traerse de muchos enemigos, porque la sociedad centroamericana, la gran mayoría, no estaba preparada para eso, ¿no? Tenemos evidencia histórica donde aparece un tío de Morazán, el caso de Bernabé Morazán, el acta de bautizo también de Francisco Morazán, porque recordemos que Morazán era de origen italiano, ¿no? O sea, el apellido verdadero Morazán era Morazani, que eran de su abuelo y padres, eran de la isla de Córcega, y él su familia venía de Roma, y eso pues hace que Morazán se ha visto de forma diferente en esa época. Francisco Morazán fue bautizado en la iglesia catedral San Miguel Arcángel, la pila bautismal de una sola roca, en la que también se bautizaron todos los personajes ilustres de la Tegucigalpa de aquel entonces. Y este lugar que ven es el lugar donde recibió las primeras letras Morazán, e incluso es donde está actualmente lo que se conoce como el convento, o activamente el convento de San Diego, hoy el cuartel San Francisco, que está ahí la iglesia San Francisco, que es la iglesia más antigua de Tegucigalpa. Entonces, en este lugar, Morazán, pues no habían escuelas, y había un fraile que le daba pues algunas lecciones de aritmética, de matemáticas, etc. Y que él pasó por estas puertas. Y algo interesante de este edificio, que es un edificio donde se inició también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año de 1847. Francisco Morazán se casó a la edad de 33 años, que en aquella época era poco común. Se casó con María Josefa Francisca Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano. En
este matrimonio, Morazán junto con doña María Josefa tuvieron una sola hija, que era Adela Morazán, que le decían por cariño Adelita, ¿no? Igual se le considera una de las mujeres más bellas de Honduras, ¿no? Y por lo menos en aquella época, ¿no? Luego después Adelita se fue a vivir a El Salvador y allá se casó y tuvo, según datos históricos, tuvo más de 6 hijos, y que tenemos ahí la descendencia también de Morazán. Morazán también tuvo otros hijos, los cuales algunos, el caso de Francisco Morazán Moncada, que fue el que le ayudó a él a redactar o a hacer el testamento, que no lo terminó de hacer porque estaba llorando. También al Nicolás Fuentes, también Josefa Fuentes, Dolores Frer, son de los hijos de Morazán, José Antonio Ruiz, que pues no tienen el apellido de Morazán, pero que Morazán, en todas esas contiendas que anduvo, pues las madres de estos hijos salieron embarazadas y nunca le informaron a Morazán. Entonces, hay descendencia de Morazán, y incluso en Costa Rica, en El Salvador, y igual también aquí en Honduras. Vemos aquí, por ejemplo, a José Antonio Ruiz, a Francisco Morazán Moncada, fue el que le ayudó a Morazán a escribir el testamento. Entonces, realmente Morazán, o esta descendencia de Morazán, en su mayoría, ellos llegan a Yuscarán. O sea, los abuelos de Morazán llegan a Yuscarán, son dueños de minas, y es ahí en Yuscarán donde comienza y se van expandiendo hacia lo que es la Tegucigalpa de hoy día, ¿no? Morazán ocupó varios puestos, fue escribano de León Gómez, era como el que le ayudaba a este abogado. También fue alcalde de Narciso Mayor, que lo comentábamos, y también él no estaba de acuerdo con la anexión de Centroamérica a México, ¿no? O sea, Comayagua estaba de acuerdo, pero Tegucigalpa no, igual el mismo caso de Morazán. Entonces, todos esos elementos hacen que preparen a Morazán. Vemos ahí el lugar donde Morazán trabajó por primera vez, en la casa de este abogado. Por eso vemos que Morazán escribía muy bien, redactaba muy bien, hacía buenos documentos. La gente decía, si Morazán nunca asistió a ninguna universidad, ¿no? Él solo fue y recibió formación. Era un autodidacta realmente, ¿no? y recibió educación a domicilio, pero eso nos hace ver cómo él aprovechó realmente estas enseñanzas. Dentro de toda la trayectoria de nuestro prócer nacional, vemos que él aparece siempre como un defensor de Tegucigalpa. Él también estaba a favor de la independencia y siempre estaba promoviendo esa unión, porque él sabía que la única forma que Centroamérica iba a salir adelante era mediante la Unión Centroamericana. La visión que tenía Morazán de aquel entonces de lo que son la geografía, ¿no? Porque él pensaba no en Honduras como tal, sino que él pensaba siempre en la Centroamérica de aquel entonces. Algunos decían que Morazán decía, bueno, que él nació en Honduras, pero él era centroamericano. Entonces, vemos que amaba Centroamérica, su pasión, su ideal, el deseo de él siempre fue mantener unida Centroamérica. Si estaba unida los estados de Estados Unidos, de México, América del Sur. Entonces, él miraba que en esa unión el Centroamérica podía salir adelante. Y es cuando él ocupa un puesto importante, que lo nombra, don Dionisio Herrera, primer jefe de Estado de Honduras, lo nombra al secretario privado prácticamente o de Estado de Dionisio Herrera, nombra a Francisco Morazán. Entonces allí Morazán prácticamente se empieza a perfilar como uno de los grandes personajes de nuestra historia. Entonces vemos que Morazán se formó gran parte de su vida, de su juventud, fue en Tegucigalpa, donde él se formó ocupando todos esos puestos. Morazán tuvo una serie de batallas, incluso al gobierno de Morazán se le llamó la Revolución Morazanista, porque llevó a cabo varias batallas que, vamos a decirlo así, lo perfilaron para ser conocido como un estratega militar, ¿no? Morazán siempre se vio como un militar, pero realmente fue un estratega militar. Más que un militar, él fue un funcionario público, se considera un humanista, y que siempre en estas batallas antes él trataba de capitular, es decir, de dialogar con los que iba a batallar para evitar derramamiento de sangre. Creo que eso es interesante ver a Morazán junto con todos estos personajes, cómo él va aprendiendo, va haciéndose más amigos. Incluso se nos habla que había muchos que lo querían atacar, en el caso de Costa Rica, pero al final se le unían a Morazán.
en Olancho, en las vueltas de Locote, que se le conoce. Él fue, hizo las paces, y más bien esa gente que lo iba a atacar se unieron a Morazán. Entonces siempre él era una persona que, de mucho diálogo, y eso es lo que le llamaba la atención, y era respetado incluso por sus mismos enemigos. La Batalla de la Trinidad se llevó a cabo un 11 de noviembre de 1827, una batalla que fue muy importante para la vida de Morazán, porque venía desde León, Granada, llega a Comayagua, luego pasa por Pespire, donde consigue armas, municiones, caballos y después llega a Sabana Grande. Esta caminata es que Morazán venía recolectando comida, hombres, porque él iba a llegar a Guatemala para sacar de la prisión a don Dionisio de Herrera. Entonces él venía con lo que se conoce el ejército aliado protector de la ley. Entonces en todo ese camino lo van apoyando y llega a Sabana Grande. Y ahí están otros que están apoyando a Morazán, porque Justo Milla, el vicejefe de Estado de Honduras, quiere detener a Morazán y sabe que Morazán venía por Sabana Grande. Y resulta que ahí planifican esta gran batalla de la Trinidad, la que aparece en el billete de 5 lempiras. Esta batalla es interesante porque Morazán venía acompañado también de varios personajes interesantes. Por ejemplo, estaba Nicolas Roule. Nicolas Roule era un soldado francés que había luchado con Napoleón Bonaparte. Morazán tenía buenos asesores. Por ejemplo, la gente dice, Morazán nunca fue a una academia militar, pero era un estratega militar. Se hacía rodear de personajes importantes, de academias militares. Entonces, en esta batalla, lo importante era quién llegara primero al Cerro de la Trinidad, porque ahí tenía una visión de 360 grados prácticamente. Entonces, el que llegaba primero ahí podía controlar y tener una victoria. Entonces, Morazán le sugiere a los que van a esta batalla llegar primero a este lugar y crea una estrategia que se llama intridente. La estrategia es que hay un ataque por flanco derecho, flanco izquierdo y en la parte central. Entonces esto lo que hace es que el enemigo lo rodea. Entonces lo que hacen es que Justo Milla en ese momento huyó. Entonces aquí se aplica una estrategia que era, por lo menos en aquel momento histórico, una estrategia de las más importantes a nivel militar que Morazán la lleva a cabo. Y tiene una victoria. Morazán no es una victoria solo de Morazán, es una victoria de Centroamérica, porque esto lo impulsa a Morazán a ser reconocido como un estratega militar. Y llega, y al final, 2 años después, llega a Guatemala, saca la prisión a Dionisio de Herrera y cumple con su objetivo. Morazán hace lo que se conoce como el autoexilio, es decir, fue presidente de El Salvador, renuncia a la presidencia, le da la oportunidad a los jóvenes, se va para América del Sur, llega a Perú, luego sube a David, Panamá, y ahí hace el famoso manifiesto de David. Luego le informan que hay una invasión de ingleses. Entonces él regresa, pero los liberales de Costa Rica le piden apoyo porque hay un dictador llamado Braulio Carrillo y quieren que salga de la presidencia. Él pues, llega un 11 de abril de 1842 a La Juela, ¿verdad? Pero logra pasar ese cerco y avanza hacia lo que es San José, Costa Rica. Llega a Costa Rica y habla con don Braulio Carrillo. Y allí quita el poder a este dictador y al final se nombra Morazán como jefe de Estado de Costa Rica. Hace una serie de cambios importantes. Por ejemplo, crea las bases para la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. Por ejemplo, vemos que hoy día Costa Rica es uno de los países más estables a nivel de democracia en toda Centroamérica. No permite que las Fuerzas Armadas intervengan en el proceso de las elecciones e incluso lo declara benemérito de la patria a Morazán en lo que es Costa Rica, ¿no? Y libertador de Costa Rica. Y él intenta de alguna forma reorganizar la República Federal. Y en ese entonces hay una serie de problemas en Costa Rica de Guanacaste que quiere unirse a Costa Rica, los nicaragüenses no lo dejan. Entonces Morazán realmente lleva a cabo una serie de cambios en Costa Rica que le traen también más enemigos. Los mismos que lo llevan al poder son los mismos que lo acusan, y una de sus acusaciones es traición a la patria. Eso hace que Morazán va donde su amigo Pedro Mayorga y su esposa le dice que lo van a traicionar, él dice que no lo cree, lo toman preso y lo llevan preso para San José, Costa Rica, ¿no?
Es el lugar donde Morazán pues, es fusilado, ¿no? Un 15 de septiembre de 1842, y es el momento en el cual pues, todo el pueblo asiste, porque siempre para esa época se acostumbraba en toda Centroamérica celebrar la independencia. Vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta es la calle, una de las calles peatonales de San José, Costa Rica, el lugar probable donde Morazán fue fusilado, pero no encontramos una placa, no encontramos un mural, es decir, no hay como algo emblemático que tenga que ver con esta muerte de Morazán, aún siendo jefe de Estado de Costa Rica. Él pidió en el testamento ser enterrado en El Salvador. 6 años después, 1848, lo llevan a El Salvador, lo llevan al cementerio, hoy día se llama el Cementerio de los Ilustres. De hecho, lo que llevan es una urna con los restos de Morazán, y según se dice que aparentemente la primera autopsia forense científica que se hizo en Costa Rica fue la de Morazán, porque los enterraron en una cripta, vamos a llamarlo así, una fosa común. Sacan los restos de Morazán, los llevan a una urna, llegan a El Salvador, es recibido Morazán como un presidente, con esa envalla, como todo un dignatario, porque recordemos que uno de los últimos puestos que ocupó Morazán fue presidente de El Salvador. Francisco Morazán marcó la historia de Honduras y hoy es recordado como uno de los próceres más emblemáticos de nuestra independencia. Honduras en el periodo independiente, 1838. Desde el 15 de septiembre de 1821, fecha de declaración de la independencia de Centroamérica, hasta el momento en el que nos encontramos, se le llama la historia independiente de España. También se le conoce como la historia republicana, porque la forma de organización política de Centroamérica y posteriormente de Honduras, en particular, fue de tipo republicana. Se convierte en un estado de una antigua república y se declara oficialmente república un 8 de mayo de 1862. Desde ahí data el nombre oficial de Honduras como república. Pero su organización republicana, repito, comienza desde el 15 de septiembre, perdón, desde el 22 de noviembre de 1824, porque es cuando se aprobó en la primera asamblea constituyente y única que tuvo Centroamérica, la constitución que definió normativamente a Centroamérica como una república federal. La presencia de Morazán en Costa Rica es muy breve, son apenas 4 meses. Entre tanto, la asamblea constituyente de Costa Rica lo había nombrado benemérito de la patria, y si nosotros leemos el testamento de Morazán, cuando finalmente fusilado, él dice que no ha hecho más que actuar en consonancia con el mandato de la asamblea en reorganizar la república, y como en ese momento ningún estado de Centroamérica oficialmente se había declarado república, les decía que Honduras se declaró hasta 1862, la república se refería a Centroamérica. Entonces se generó un movimiento de preocupación en los antiguos enemigos de Morazán y se rumoró la posibilidad de una invasión a Costa Rica. Para evitar males mayores, los que anteriormente eran amigos de Morazán y lo invitaron a participar en el derrocamiento del dictador, decidieron mejor fusilarlo para evitarle problemas a este naciente estado que estaba saliendo de una dictadura y que ya no quería mayores problemas y que estaba muy poco interesada en reunificarse con otros estados que más bien le habían generado males a su situación política. Entonces, cada estado siguió su rumbo. Solo hay un intento fallido en 1855 que le costó el derrocamiento a José Trinidad Cabañas, cuando pactó con el gobierno de Nicaragua y El Salvador reeditar la antigua República Centroamericana, pero esto llegó a oídos del dictador de Guatemala, antiguo enemigo de Morazán, Rafael Carrera, y con sus aliados en Honduras preparó pues una invasión que concluyó con el derrocamiento de General Cabañas, que había sido pues mano derecha de Morazán en el año de 1855. El camino que siguió Honduras fue muy parecido al de Nicaragua, con inestabilidad y guerras civiles. Algo que tenían en común es que eran territorios muy aislados, mucha selva, bosque y falta de comunicación. De Centroamérica, el único país que no logró unir su capital con el mar vía ferrocarril fue Honduras. De ahí, el resto de los países centroamericanos sí lo lograron.
La incomunicación hizo muy difícil la construcción de un Estado fuerte, consolidado y estable. Entre 1842, cuando ya Morazán muere, hasta el inicio de un gobierno que fue más estable, que instauró un régimen más estable, el de la Reforma Liberal en 1876, en esos 30 y fracción de años Honduras tuvo 37 gobernantes, es decir, el promedio era 6 meses. No quiere decir que no hubo gobernantes que tuvieron más estabilidad. Por ejemplo, Guardiola, Juan José Santos Guardiola, que fue el que derrocó en alianza con Carrera a Cabañas, gobernó entre 1856 y 1862. Lo mismo José María Medina gobernó, aunque de alguna manera con ciertas interrupciones, casi 15 años, hasta que lo fusila Marco Aurelio Soto en 1877. E incluso en ese lapso de tiempo se dio el único magnicidio que ha habido en la historia de Honduras, es decir, el asesinato de un presidente en funciones, que precisamente fue el de José Santos Guardiola, un 11 de enero de 1862. Aunque este cuadro pinta muy triste, muy sombrío, inestabilidad, asesinato de un gobernante, guerras civiles, hay algunas cosas que también fueron positivas. Por ejemplo, en 1847, con el patrocinio o a iniciativa, mejor dicho, del padre José Trinidad Reyes y otros graduados junto a él de la Universidad de León de Nicaragua, impulsaron de manera privada un proyecto de crear un centro de estudios de nivel superior que después fue reconocido y aprobado sus estatutos por el Estado de Honduras y financiado por él. Y este centro educativo, que después se llamó la Universidad del Estado de Honduras, fue inaugurado el 19 de septiembre de 1847. Por eso es que nosotros, y si hemos estudiado en la Universidad Nacional, vemos esos cuadernos que tienen el logo de 1847. Después de Morazán, el Estado volvió a ser confesional, es decir, la Iglesia formaría parte del Estado. Históricamente y ante la colonia, la Iglesia se hacía cargo de las escuelas, colegios, universidades, hospitales y de la atención sanitaria. La Iglesia también fue una especie de relacionador público del Estado. El rey era visto como representante de Dios en la tierra, un padre terrenal en relación al Padre celestial. Es por eso que la Iglesia era tan importante. Otro elemento importante que logró el malogrado presidente hondureño José Santos Guardiola es que él logró negociar con el gobierno de Inglaterra que se le regresara a Honduras la Mosquitia y las Islas de la Bahía. Eso fue mediante un tratado. El Tratado de Guayqui Cruz permitió que Inglaterra le devolviera en el año de 1860 el ejercicio de soberanía a Honduras sobre esos territorios, que son territorios importantes. El turismo creo que es la tercera o cuarta actividad hoy en día que le reporta ingresos y divisas al Estado de Honduras, después de la maquila, después del café, después de las remesas, y es precisamente el turismo a Roatán, a las Islas de la Bahía, el que genera los mayores ingresos hoy en día, creo que por orden de $700 millones, si no más, ¿verdad? Entonces, se lo debemos históricamente a una persona que injustamente ha sido olvidado por la historia y casi no se le recuerda porque está asociado al derrocamiento de Cabañas. Pero yo creo que Honduras le debió más a Guardiola que a Cabañas, ¿verdad? Pero está ignorado José Santos Guardiola, más que porque es el único presidente hondureño asesinado. El presidente José María Medina, entre los años de 1860 y 1866, en aras de ir creando una simbología que desvinculara a los hondureños de los símbolos centroamericanos, creó en su gobierno la bandera y el escudo nacional, que con el tiempo han sufrido ligeros cambios. Sin embargo, en esta época también hubo aspectos negativos. En este gobierno se pretendió integrar el territorio hondureño a través de líneas férreas, pero se mandaron embajadores para que representaran a Honduras y obtener un préstamo. Desafortunadamente, fue mayor la deuda, el monto de dinero obtenido por los intermediarios, de lo que llegó a Honduras. En 1924 se renegoció la deuda y se logró un plan durante 30 años para poder pagar la deuda anterior. Originalmente eran 6 millones de libras esterlinas. En 20 años se duplicó. En aquel momento, el valor de la vara cuadrada implicaba que ni vendiendo 2 veces Honduras se abonaba dicha deuda. Se liquidó en 1953, cuando el gobernante era Juan Manuel Gálvez Durón. El siglo XX se caracteriza por la llegada del capital extranjero
a invertir en los principales rubros económicos del país. En el caso de Honduras, sus élites, sus grupos empresariales locales fueron muy débiles. El espacio de la producción y de la reinversión de capitales generado por la minería, que estaba sobre todo en Tegucigalpa, en el pueblo de San Juancito, después pasó para otros lugares, Santa Bárbara, y el banano, que estaba fundamentalmente ubicado en la costa norte. La reinversión de capital en industria, en cervecería, en industria ligera, calzado, ropa, aceite, generalmente estuvo en manos de las compañías bananeras. O sea, diversificar, la economía se diversificó, sobre todo en la costa norte y en alguna medida en la zona central, pero en favor de inmigrantes y de capital norteamericano. Y donde se concentró mucho la población y había ingresos pagados en salarios, esta oportunidad ni siquiera fue aprovechada mayormente por élites locales, sino por inmigrantes que se pusieron a poner tiendas de abasto, aprovechando que había pago más que el que se pagaba en el resto de Honduras, por ejemplo, en San Pedro Sula, en Lima, en El Progreso, en Trujillo, en Tela, en todo el lugar donde también pasaba el ferrocarril, porque las bananeras generaron todo un mundo articulado distinto al mundo del resto del país, y generalmente fueron inmigrantes árabes, judíos y chinos los que hicieron plata. En esta época de la historia, Honduras también tuvo su participación en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno de Honduras, aliado con Estados Unidos, que el 7 de diciembre por bombardeo de Pearl Harbor declara la guerra al eje, en consecuencia Honduras, como aliado fuerte de los Estados Unidos, adopta esa posición. Anteriormente el gobierno de Carías más bien había tenido buenas relaciones con el gobierno de Alemania, y cuando Carías, de manera fraudulenta, que es otro elemento interesante del periodo, por lo menos antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Carías hace una maniobra fraudulenta para mantenerse en el poder y no convocar elecciones en 1937, el que representaba al Tercer Reich de Alemania, Hitler, le manda una carta precisamente de felicitación, poniéndose a las órdenes, y Hitler estaba claro que en Honduras había una fuerte colonia alemana que hacía negocios en el contexto de la economía minera, y por eso es que no es casualidad que en algún momento aquí se sabe que llegaron hasta submarinos alemanes, pero más que todo espiando el tráfico también de las naves norteamericanas que doblaban por el canal de Panamá, ¿verdad? En el siglo XX, con la llegada de las compañías bananeras, cambió el mapa de Honduras, las relaciones de poder, la economía, propició inmigración centroamericana y la forma de trabajo. Durante esta época se dio una huelga importante que marcó la historia del país. Una huelga importante que fue la base de que después establecieron un código del trabajo en 1959, derivada de las demandas de los trabajadores de las bananeras, y que hoy nos permite a quienes establecemos relaciones de trabajo con un empleador gozar de derechos que antes no existían. O por lo menos hasta el año 2013, que se aprobó una ley de empleo por hora, ¿verdad?, en la administración anterior, pero ese es otro tema. Lo importante es que el Código de Trabajo, que tuvo que ver en 1959 con la huelga del 54, permitió una cierta equidad en las relaciones patronales-obreros, ¿verdad? Y este Código de Trabajo no es solo para favorecer y garantizar derechos de los trabajadores, como las 8 horas de trabajo diarias, el pago de vacaciones, el derecho y pre- y postnatal de las mujeres, ¿verdad?, el seguro social que está conexo con esto, el tema de las incapacidades, el pago de horas extras, el pago doble en días festivos. Pues todo esto son elementos bien importantes que de alguna manera le dieron cierto carácter benefactor en un contexto que entonces, en los años 50 y 60, era lo que estaba en boga en aquel tiempo, con la guerra entre Honduras y El Salvador, que fue un hecho histórico también importante en la historia del siglo XX. En 1969, esa guerra tuvo que ver por competencia entre los grupos económicos de Honduras y El Salvador. El Salvador, como había libre comercio, le vendía más a Honduras que lo que Honduras le vendía a El Salvador, y estaba generando desventaja y quiebras en nuestros grupos empresariales, muchos de ellos de origen árabe. Entonces presionaron al gobierno del entonces general Osvaldo López Arellana para que revisara los tratados comerciales. De esta manera, Honduras daba paso a una nueva etapa histórica. Honduras en la actualidad, desde 1982. En 1982, Honduras retorna a los gobiernos civiles, después de una etapa de varios gobiernos militares y también de una serie de golpes de Estado que debilitaron mucho la institucionalidad de la República. En 1982, Honduras retorna a los gobiernos civiles, después de una etapa de varios gobiernos militares y
también de una serie de golpes de Estado que debilitaron mucho la institucionalidad de la República. 1982 significa el inicio de un nuevo periodo histórico caracterizado por la democracia representativa, un gobierno con 3 poderes del Estado, que es el gobierno característico de las repúblicas, y también pues, la promulgación de una constitución de la República, que es actualmente la que tenemos todavía en vigor. Honduras comenzaba con una nueva constitución, un nuevo inicio para el país. Sin embargo, también se vería azotado por un fenómeno tropical que desencadenó una serie de hechos que cambiaron el rumbo de millones de habitantes. El huracán Mitch, que como sabemos fue pues, un fenómeno que ocasionó una gran destrucción en toda la infraestructura del país, pero sobre todo ocasionó muchas pérdidas de vidas humanas. Al día de hoy se cree que más de 10.000 personas murieron en ese huracán. Y no solo fueron los días que duró el huracán, ¿no? Sino que también luego vino una serie de consecuencias en la vida económica del país. Fue muy difícil recuperarse después de un evento de esta magnitud. Estamos hablando de un huracán muy fuerte, categoría 5, como pocas veces se ha visto en la historia de los eventos naturales. En un país que ya estaba de por sí con muchos problemas estructurales, como le decía, de desigualdad social, de marginamiento, de un Estado muy débil en cuanto a su política social o de bienestar para las clases más desfavorecidas. Y el huracán lo que hizo fue que agravó todavía más estos problemas estructurales que ya existían en el país. Con el tiempo, la pobreza aumentó. Mucho se cree que de este huracán se deriva el fenómeno de la violencia en las calles con las maras y pandillas. Hubo mucha pobreza, muchos hogares quedaron desintegrados porque aumentó la migración hacia Estados Unidos. Creo que el huracán Mitch también tuvo un efecto en cuanto al sistema de corrupción que va a caracterizar a Honduras en los siguientes años. Sabemos que Honduras, después del huracán Mitch, se convirtió en uno de los países más corruptos del mundo, que así era visto tanto por sus ciudadanos como también por los cooperantes internacionales. Porque como comenzaron a llegar muchos fondos, estos no fueron administrados de la mejor forma o con transparencia, y entonces se fueron creando todas unas redes de corrupción que luego van a caracterizar al Estado hondureño. ¿Cómo eran los gobiernos presidenciales antes de este huracán? Podemos decir que los gobiernos del 82 hasta quizás el 90, cuando Callejas, son gobiernos que todavía viven bajo el tutelaje militar. Recordemos que los militares fueron una institución que dominaron la vida política del país durante la década de los 60, 70, y en los 80 siguieron teniendo un dominio. Y los presidentes, aunque nominalmente eran civiles, ellos muchas veces tenían que obtener el beneplácito, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, o se supeditaban a lo que decían las Fuerzas Armadas. Y fue un periodo de mucha violencia política, porque en los países vecinos hubo guerras civiles. En la misma Honduras también se dieron casos muy concretos de radicalización política que generaron algún tipo de conflictos. Entonces los gobiernos, aunque eran aparentemente democráticos, también aplicaron una política muy represiva, ¿no?, por las ideas políticas que alguien podía tener. Eso suponía muchas veces la persecución. Y fue entonces un periodo muy oscuro del país, donde hubo desaparecidos, asesinatos políticos. Ya en los 90 no podemos decir que el fenómeno desaparece, pero sí aminora. Y con los gobiernos de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina, Honduras comienza a asentar los cimientos de una democracia representativa. El expresidente Callejas comenzó a aplicar las medidas de neoliberalismo, promoviendo la reducción del aparato estatal y la privatización de las empresas públicas. Con el gobierno de Carlos Roberto Reina se intenta recuperar algunos principios democráticos. Se da la abolición del servicio militar obligatorio, porque antes era obligatorio no prestar el servicio militar. Generalmente eran cacerías, ¿no?, que hacían
Los militares cazaban a los jóvenes, ¿no?, en las calles, en las salidas de los cines, donde sabían que se reunían. Entonces eso fue antes del gobierno de Reina, ¿no? Reina terminó con eso y también comenzó un proceso donde los militares fueron perdiendo paulatinamente ese dominio que tenían en las décadas anteriores. Después con el gobierno de Carlos Flores, pues que es al que le toca, ¿no?, cuando llega el huracán, sigue algunas medidas que aplicó Carlos Roberto Reina, pero todos estos gobiernos se caracterizan porque se promueve más el interés de la empresa privada y no tanto el interés público del Estado. Después de todos estos eventos, Honduras quedó como uno de los países más desiguales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Aunque hubo cifras macroeconómicas que mejoraron, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, este crecimiento no se reflejó en una mejor distribución de las riquezas. A medida que esta desigualdad se iba acentuando, también las contradicciones sociales y políticas. Es decir, sectores sociales se comenzaron a organizar, a movilizarse para exigir más justicia, para exigir un mejor reparto de esta riqueza. Y eso asustó mucho a algunos miembros de la élite política. Entonces, eso al final desembocó en el conflicto que todos conocemos, que fue el golpe de Estado del 2009. Ese golpe no fue porque Mel quiso poner la cuarta urna, eso fue como el detonante, ¿no? Pero desde antes ya venía una serie de contradicciones sociales, de movilizaciones en contra del estamento político, que estas movilizaciones exigían un mejor reparto de la riqueza, porque Honduras era uno de los países más desiguales, o seguimos siendo todavía. Yo creo que más que una mejora, lo que sucedió después del Mitch fue una descomposición de la sociedad en todos los sentidos. Y eso a su vez llevó al golpe de Estado del 2009. Así comenzaba otro periodo en la historia de Honduras, hechos políticos que las nuevas generaciones no habían presenciado. Es importante por varias razones. Una, significó que se rompieron las reglas del juego democrático que se venía practicando desde la década de 1980. Las élites políticas se habían repartido el poder en los dos partidos tradicionales y era un sistema que funcionaba bien hasta el golpe de Estado del 2009. Creo que ese sistema tan estable se rompió en esa fecha y no se ha vuelto a recomponer, como hemos podido observar por los resultados de las últimas elecciones. Otro elemento importante del golpe de Estado es que crea una conciencia política en muchos sectores del país, que antes no estaban movilizados o que antes no se preocupaban tanto por los asuntos de la política. Tal vez nos hemos politizado un poco más, ha habido más polarización social también y política, o sea que hay como bandos más divididos. Eso todavía no ha acabado. Desde el golpe de Estado seguimos viendo una clara diferenciación, ¿no?, entre quienes apoyan el golpe de Estado, quienes lucharon contra el golpe de Estado, y es algo que también está caracterizando a este gobierno, ¿no? Así que considero que ese es como el evento más importante. Otro hecho que marcó la historia, no solo de Honduras, sino del mundo entero, fue la pandemia de COVID-19 o pandemia del coronavirus. Un hecho que despertó en los hondureños la necesidad de un sistema de salud público adecuado para la sociedad. Desde el descubrimiento de tierras catrachas por los europeos en 1502, se ha luchado incansablemente por cuidar los recursos naturales y riquezas hondureñas. Hoy, Honduras tiene la primera mujer presidenta en la historia del país. Xiomara Castro Sarmiento ha comenzado un nuevo periodo histórico de Honduras. La historia política y la historia en general del país, desde 1982 hasta acá, ha sido una lucha permanente por ampliar los espacios de participación de la ciudadanía. Hay sectores que quieren cerrarlos más bien, que los asuntos públicos, que el Estado se maneje
de forma más cerrada, sin transparencia. Pero la ciudadanía ya está consciente de que es necesario participar, no necesariamente en partidos políticos, sino ahora vemos los fenómenos de las redes sociales, donde la población está muy pendiente de lo que hacen sus gobernantes. Yo creo que estamos en una nueva etapa histórica, porque no siempre la población ha estado preocupada, ¿no?, por cómo se manejan los fondos, por lo que hacen los funcionarios, por las medidas de austeridad que deben practicar estos funcionarios. Observamos que ante cualquier medida de derroche hay una reacción, y eso es muy bueno. Entonces, esta lucha de un sector, ¿no?, de la élite política por manejar el Estado como que si fuera su hacienda particular, y por la otra parte tenemos sectores de la sociedad organizados que quieren que este manejo sea más participativo, más democrático, más abierto, más transparente, como debería ser, ¿no? Continuamos escribiendo la historia y luchando cada día por ser un país libre, soberano, democrático e independiente.